Buenos días, Dios les bendiga. Alimento espiritual para el ayuno está en la palabra de Dios en Eclesiástico 1, 31-32, Biblia del Oso 1569. Si deseas sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la dará. Porque el temor de Dios es la sabiduría y el enseñamiento, y la fe y la mansedumbre es lo que le agrada, y de lo que hinche sus tesoros. Buenos días, Dios les bendiga, iglesia. Bueno, esta palabra habla sobre la sabiduría y empieza así: si deseas. O sea, es algo que nosotros tenemos que tomar la decisión de buscarla. Y sabemos que la sabiduría es el principio y es Jehová, es la sabiduría. Hay algo que la palabra nos enseña, que el temor de Jehová es el principio de esta sabiduría. Y aquí nos dice cómo podemos empezar a desearla. 1, guardando los mandamientos. Ya los conocemos, son 10, y el mandamiento expresa el amor que tenemos por Dios. Y aquí nos explica por qué, porque el temor de Dios es la sabiduría. Y hemos hablado que es el temor es miedo a las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios o de desobedecer a Dios. Y todos sabemos de esto. Pero el temor no solamente es esto, porque aquí nos está aclarando. 1, también es el enseñamiento, o sea, la guía y la enseñanza de su palabra para poder hacer su voluntad y no la de nosotros. Y algo que también podemos y tenemos que activar es la fe y la mansedumbre, que es lo que a Él le agrada, y esto es lo que hincha sus tesoros, o sea, es lo que llena sus tesoros. Aquí nos está hablando de varias cosas. 1, que hay que desearla, o sea, eso no nace de la noche a la mañana, ni la debemos buscar porque sí, sino porque nuestro corazón tiene que tener afecto hacia ello, o sea, el deseo de amar a Dios, y lo amamos cuando expresamos, cumplimos sus mandamientos, pero en ello tenemos que escudriñarlo, entenderlo, porque Dios dice: me amarás con todo tu corazón y con toda tu alma, que es 1, que recopila los 10 mandamientos, donde me está diciendo yo soy el amor. Tú tienes que amarme, y al amarme cumples a Dios. Es como cuando yo tengo un motivo y ese motivo me lleva a mover mi entorno a favor de aquel que yo amo. Eso es lo que quiere decir. Y lo guardamos, o sea, lo cumplimos. Primero lo deseamos, que los mandamientos. ¿Y quién nos lo dará? Él. ¿Quién nos dará? La sabiduría. Aquí lo dice: cuando yo deseo amar a Dios, cuando yo soy radical y tomo la decisión y empiezo a entrar en ese proceso y a vivirlo y aceptar todo lo que venga de parte de Dios para alinearme, para guiarme, Dios mismo se va a encargar de darme la sabiduría. O sea, voy a empezar a sentir algo dentro de mí que me va transformando a un ser espiritual para poder tener una relación con la sabiduría que es Jehová. Y aquí nos explica porque el temor del Señor es la sabiduría y el enseñamiento. Muchos versículos hemos leído que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero aquí nos está diciendo que el temor es la sabiduría. Claro, cuando sabemos que le fallamos a Dios y eso trae consecuencias, no lo hacemos. Entonces ese texto declara o decreta que somos sabios. Y esto nos va a enseñar, porque la sabiduría se obtiene con vivencia. Por eso el dicho del mundo es: el más viejo es el más sabio. No por lo que conoce, aún por lo que conoce. ¿Por qué? Por causa de vivencia. Por eso Dios nos está diciendo aquí el enseñamiento de la vida. ¿Qué quiere decir? Que la forma como Dios opera en nosotros, o la forma como Dios hace que llegue esa sabiduría, es a través de vivencia, confrontándonos con nuestros propios errores, confrontándonos con nuestra forma de hablar, pensar, todo lo que hacemos que nos aparta de Dios, y cuando entendemos esto, lo dejamos de hacer. Por eso en Proverbio y en muchas palabras Dios dice que hay que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, y aún lo que miramos y las decisiones que son los caminos de nuestros pies. ¿Qué nos trae cuando realmente tenemos este encuentro? Si tú vas más arriba de este capítulo, en Eclesiástico 1, del 20 al 22, mira la promesa de Dios. Dice así, del 20 al 22: el temor de Dios es la plenitud de la sabiduría, que embriaga de sus frutos a los que le siguen. Toda su casa de ellos se hinchará de bienes deseables,
y su despensa de sus frutos, porque ambas cosas son dones de Dios para prosperidad. El temor de Dios es la corona de sabiduría que produce paz y sanidad saludable y gloria ensancha a los que le aman. Aquí nos está hablando que hay dos dones que Dios nos da cuando tenemos el encuentro con la sabiduría. Dones espirituales. Hincha quiere decir llena. Y dones que de frutos, y habla de la despensa, y de bienes físicos deseables. O sea, iglesia, si tú estás ayunando hoy, si tú le estás buscando con oración, si tú estás ahí cada noche, cada día conectándote, cada mañana a las 4 de la mañana, no te canses de hacerlo, síguelo haciendo. Aquí Dios lo está diciendo, que todo esto trae recompensa, porque lo que tú estás haciendo, más que para que reciba la bendición, es para tener un encuentro con Dios. Porque cada vez que tú lo haces y soportas y vives todo el proceso que hasta hoy hemos enseñado, tu vida va a cambiar. La palabra de Dios nos habla que hay una vida abundante, y esa vida abundante es aquí en la tierra, donde no va a haber necesidad, aunque haya necesidad, donde hay problemas pero hay paz. Ese es el fruto que nos da la sabiduría, la paz en medio de cualquier circunstancia. Si tú en este momento no tenías claro este concepto, solo iba y pedía y buscaba, porque usabas esa palabra que dice todo será añadido. ¿Cuándo es añadido? Cuando encuentres la sabiduría. Pero hay un antes, y ese antes es el proceso de transformación de santidad para poder tener encuentro con Dios, porque la esencia de Dios es santidad y yo tengo que ser santo. Y solo me santifico cuando me sumerjo en el río del Espíritu, que es el maestro y el guía que va a transformar mi paso, mi forma de pensar, actuar y hablar. Así que sigue con lo que estás haciendo. Sigue alimentándote, aún te critiquen, aún te juzguen, aún encuentres problemas y circunstancias adversas dolorosas, pero aquí Dios te lo está diciendo. Si tú deseas la sabiduría, solamente guarda los mandamientos y Él te la va a dar. Y el enseñamiento, que es mi propia vivencia, mi vida, la que yo puedo decirle a alguien, ¿sabe qué? No lo hagas, mira, este es el mandamiento, porque si lo haces, tienes esa consecuencia, a mí me viene y voy a la comida. Y nunca más. Algo que entendemos es que cuando alguien dice, mira, por experiencia te lo digo, no lo hagas porque te va mal, es porque estás seguro y nunca más lo vuelves a hacer. Y yo creo que así es como Dios trabaja con nosotros. Por eso Él dice que Él trabaja con la iniquidad, ¿cómo? Con azote. O sea, quita lo que heredamos y lo echa atrás con azote. Pero también con vara. ¿Cuál es la vara? La palabra. Nos quita la rebeldía. Proverbios 2, del 3 al 5 dice así: si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, así como a la plata la buscares, y como a tesoro la escudriñares, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta palabra respalda lo que dice en Eclesiástico. Aquí dice que hay que, uno, desearla, y ahora aquí dice hay que clamarla. Hay que buscarla como tesoro y ser prudente a nuestra voz. ¿Por qué tenemos que ser prudente? Como le dije, Él nos la va a dar, pero el proceso de la forma como Dios nos da para entender la sabiduría es nuestra propia vida. Vamos a sufrir, vamos a llevar cosas adversas que podamos o no podamos soportar, pero es ahí donde se va a probar lo que dice, cómo vamos a hinchar los tesoros de Dios, con fe y ¿qué? Y mansedumbre. Fe es creer en lo invisible. Fe, dice la palabra, que es la sustancia que materializa lo invisible. Y eso es lo que menos tenemos y poco tenemos. Decimos tener fe, pero ya hemos hablado de estos dos tipos de fe. La fe, esa que habla circunstancialmente, por circunstancia, y decimos, no, esto lo hizo Dios, sí, gracias a Dios, pero realmente la fe no es en las circunstancias, sino en lo que yo siento y pienso. Cuando yo pido algo conforme a mi voluntad y Dios no me lo dé. Porque algo que debemos tener en cuenta es que mi fe está sujeta a la voluntad de Dios. Dios sabe lo que yo necesito, y Dios también sabe hasta dónde lo que yo necesito me puede afectar. Y mi fe es aceptarlo, reconocerlo y entenderlo y vivirlo. ¿Y qué me da esto? Sabiduría.
Y es un tesoro que va a ser guardado en mi corazón. Por eso Dios dice, guarda los mandamientos. Porque al yo aceptar este tipo de sabiduría, que es el proceso, estoy reconociendo que amo a Dios, que reconozco y que sé y me fijo activa de que Él está conmigo, que Él no hace lo que yo digo, sino yo soy la que tengo que hacer lo que Él diga. Por eso Dios nos habla en su palabra que siempre tengamos el conocimiento. Conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Y a veces tenemos enseñanza de la sabiduría y traemos la sabiduría de Dios como la sabiduría humana. Hemos hablado de las dos glorias, la gloria terrestre y la gloria terrenal. Y la sabiduría existe en las dos glorias, pero con la diferencia es que la gloria terrenal está manejada por la ciencia del mal, con una esencia de ciencia diabólica, porque es el enemigo el que la controla. Y hay hombres sabios muy correctos, cumplen, pero su esencia o su fin no es hacer lo bueno, sino llenar sus sentimientos, su forma de actuar o su arrogancia y soberbia. Por eso busca satisfacer sus deseos. Pero existe la sabiduría de Dios, que está en el fruto de la ciencia del bien, porque Dios tiene dos frutos, sino que una se enfoca más al reino celestial y otra se enfoca al reino infernal, con el fin de que nosotros podamos con ello, al tener el encuentro, escoger el camino perfecto y ser guiado, porque es la sabiduría la que nos guía. Y aquí lo dicen, para hallar el conocimiento de ¿quién? De Dios. Pero esto solo lo hallamos cuando la escudriñamos, cuando la buscamos y cuando la entendemos. Tres cosas. Uno, dice, deséala. Dos, clama, o sea, búsquela. Tres, escudriñela. Eso no es simplemente por fe. Y estamos en un concepto religioso donde la fe, pero aquí nos está diciendo, la fe es el fruto del encuentro con la sabiduría y el conocimiento de ella, y va a llenar ¿qué? Nuestros tesoros. Los tesoros ¿cuáles? En el cielo. Y se acuerda que hace poquitico la palabra nos enseñó que donde estaba nuestro corazón estaban los tesoros, y que guardáramos los tesoros del cielo. Pues esos son los tesoros que nos dice la palabra, la sabiduría, las vivencias. Las vivencias, porque algún día tú vas a ser canal para Dios, para que con tu propia vida, como los profetas, ellos se levantaban y antes de hablar al pueblo ellos vivían. Y por eso tenían la seguridad de hablar no con una fe circunstancial, sino una fe que sólida, firme, que los hacía ser radical, a pesar de que Dios muchas veces les pidió cosas dolorosas, como a ese Ezequiel que le pidió lo que más amaba, y él se acostó y al siguiente día su esposa estaba muerta. Como a ese Jeremías que cuando predicaba no encontraba halagos, ni siquiera nadie lo premiaba, al contrario lo metían presos. Porque cuando tenemos el conocimiento real y sabemos qué es la verdad, lo que significa y la importancia en nosotros de seguir este proceso para adquirirla, no importa lo que venga, no importa la circunstancia. La palabra de Dios en Mateo dice que en estos tiempos el amor de los escogidos se va a resfriar. Yo le decía a alguien ayer, el coronavirus no solamente físico, también es espiritual, porque muchos cristianos, muchas iglesias se resfriaron y se apagaron, se contaminaron y se empezaron a apagar y dejaron de funcionar. ¿Yo para qué busco a Dios? Mira lo que estoy viviendo, aunque el coronavirus físicamente no ha llegado a tu casa, pero emocional, sentimental, financieramente, y creemos que solamente es físico, y a veces ellas es como cuando hay un estallido y bota una frecuencia, así como parece un virus que no mató tanto el estallido, sino esa onda que salió de eso. Así es la onda de los problemas, así es la onda del pecado que llega a nosotros y nos puede resfriar como cristianos, y terminamos cayendo en esa red. Así que tengamos cuidado. Por eso hoy Dios nos está hablando a través de esta palabra, que es muy importante conocerla. En la palabra de Dios, en Isaías 45:3 dice: y darte los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, que te pongo nombre, el Dios de Israel. Aquí habla de secretos y tesoros. O sea, ¿la sabiduría la encontramos en la esquina? No. La sabiduría la adquiero cuando leo libros y soy una teóloga y eso me sé toda la Biblia de pie a pie. No.
La sabiduría solo se adquiere revelación del cielo y a través del Espíritu Santo, porque Él es el maestro y el enseñamiento, como decíamos al principio. Eso es el temor, que yo reciba la guía del Espíritu Santo. Él es el espíritu del enseñamiento de la sabiduría. Por eso hablaba de los tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal es aquel teólogo que conoce la palabra de Dios. Si tú le dices una historia bíblica, él se la sabe y hasta la maneja muy bien, es elocuente. Hay predicadores que mueven multitudes de personas porque hablan elocuentemente. ¿Y qué le habla? Bendición, tranquilo, esto es por fe. Pero aquí dice que cuando yo tengo el temor a Jehová, voy a tomar un fruto, y es el tesoro que yo voy a guardar donde, en los lugares celestes. Aquí lo está diciendo, que hincha, que es lo que a él le agrada. ¿Y cuál es ese tesoro? La fe y la mansedumbre. Que cada día yo tenga más fe. Y para tener fe, ¿qué voy a tener? Más confrontación a decirme que no. Entonces mi vida no va a ser muy buena. Mi vida va a ser vituperada, maltratada, va a haber problemas. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay dos circunstancias cuando haya muchos problemas, o cosas adversas. Uno, si estoy en pecado. Porque la palabra de Dios dice que Dios no bendice a un pecador. Dos, si le sirvo a Dios. Y es eso lo que yo quiero hablarte hoy. De ese que quiere servirle a Dios y hace lo correcto y se confronta delante de Dios. Y sabe que está haciendo lo correcto, pero le pregunta, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Hoy Dios te está dando la respuesta. Porque encontraste el temor. Empezaste en el proceso para adquirir, porque Dios lo dice, que Él no la va a dar y te la está dando. Pero sigue llenando ese tesoro dentro de ti de temor de Jehová, para que después que se proyecte en lo que tú hablas, en lo que tú piensas y en la forma de cómo tú actúas. Y que lleguemos al temor total de Dios, que es que la sabiduría. El principio, el temor a Jehová, pero me dice que el temor es la sabiduría. Yo creo que es como una cajita o un vaso así, que se va llenando poco a poco. Cuando el temor brota, entonces el temor se vuelve que una vestidura ni donde yo ya no fornico, yo ya no miento, yo ya no soy lo que era antes. Por eso Dios dice que nos cambia nuestras vestiduras, quita esa vieja vestidura y una vestidura nueva, y vestido nuevo sobre nosotros. ¿Cómo lo adquirimos? Cuando en medio de todo ese proceso del temor a Jehová, entendemos y tenemos el conocimiento, y como decía, la deseamos, la buscamos y la escudriñamos, empieza a procesarse en nosotros hasta terminar realizando lo que quiere. ¿Y qué activa todo eso? Fe y mansedumbre. Mansedumbre, una persona mansa, una persona que sea radical, que se deja acariciar, pero tenga carácter de Cristo. Jesús era manso y el mejor ejemplo es Él, de la humildad y de la mansedumbre. Iglesia, espero que esta palabra te ayude en este ayuno y que tú tomes la decisión a través de la oración y la entrega, porque hoy tú tomaste el deseo de buscarla a través del ayuno, pero ríndate con una oración fuerte y poderosa, donde tú puedas rendir todas tus debilidades, como dice la palabra de Dios, que Él se perfecciona en ella, para que a partir de este momento tú te levantes siendo una persona nueva, porque Dios ha derramado una esencia de su sabiduría. Y yo sé que poco a poco, no importa lo que se esté viviendo, recuerda, a través de esto es que Dios te está haciendo sabio. La vivencia es sabiduría cuando tú le dices a alguien, ¿sabe qué? Lo que estás viviendo sé que es duro porque yo lo viví, pero pleitaba con Dios y hoy tomé la decisión y conocí la sabiduría, y hoy te puedo decir que Dios te puede ayudar, y no una prédica o una enseñanza circunstancial, sino una realidad porque tú lo vives. Dios te bendiga, iglesia.